presentación, vamos a comenzar. ¿Me confirman si se puede observar la pantalla, por favor? Sí, Ya, muchas gracias. Hoy vamos a ver desde los inicios que era la genética hasta lo que se ha ido desarrollando actualmente. Bien, todo comenzó el año de 1866, donde Gregorio Mendel se descubren las leyes básicas de la herencia. Gregorio Mendel era un monje que se dedicaba a cultivar los guisantes y estos mismos lo lograron para determinar las tres leyes de la genética que son la base para el estudio de los genes. Después, lo que se produjo fue el aislamiento de la nucleína en 1869. La nucleína es un componente de los cromosomas. Friedrich Meissen, un médico y químico, estudió esta composición y logró aislarla. Lo que lo bautizó como nucleína se demostró que era un ácido y actualmente se conoce como el ácido desoxirribonucleico o el ADN. También en el año de 1900, tres botánicos de forma independiente, de Vries, Corners y Temart, lograron redescubrir las leyes de Mendel. En un principio de 1866 no se tomaron muy en cuenta los estudios que había realizado Mendel, pero ya después, en 1900, con la ayuda de estos tres botánicos, demostraron su validez para muchas características de plantas y animales. Continuamos con lo que sería el año de 1902 al año de 1903, que tenemos a Archibaldo Garrod y al citólogo Sulton. Garrod estudió las enfermedades que se heredan en ciertas familias. Estas enfermedades acataban las leyes de Mendel y crea el término errores congénitos del metabolismo, donde él identificaba los rasgos generales de las enfermedades asociadas a la herencia. ¿Qué hizo el citólogo Sutton? Él vio que había unas unidades apareadas que se ven durante la división celular y que son fácilmente teñibles, y las propone como las unidades celulares que transforman los factores mendelianos, apareciendo así lo que serían los cromosomas. Nos vamos al año de 1908 y de 1913. ¿Qué sucedió? En 1908, un matemático llamado Hardy y un médico, Weinberg, derivan una fórmula algebraica sencilla que explica el modo de acción de los genes en los grupos de individuos. Esto, de lo que es de los individuos, se extiende así las leyes de Mendel de los individuos a las poblaciones. En 1913, Hunt Morgan y Stutterberg crean el primer mapa genético al demostrar la ubicación de 6 factores somáticos en los genes sexuales de la mosca de la fruta. Bien, nos pasamos al año de 1929 y 1944. ¿Qué sucede? Leven analiza un ácido nucleico de Meissner y describe una molécula de rosina, una molécula de ácido ortofosfórico y 4 bases nitrogenadas o nucleóticos. El ácido nucleico de Meissner es el desoxirribonucleico. Bien, ¿qué sucede? Después, en 1908 derivan una fórmula que explica la modulación de los genes. En 1944 se hace la demostración de que el material genético del ADN es empleado en bacterias de neumococo. En una 1952, consulta, Linda, ¿podrías por favor compartirlo más grande? voy a intentar, a ver, ok, aquí. ¿Y ahí se ve mejor? Disculpe. Sí, ahí se ve mejor. Y ya, un ratito, esto lo pongo para la sesión y en 1952 se confirma que el ADN es una molécula portadora de la información genética empleando el virus de bacteriógrafo T2. Y en 1953 se establece que la estructura del ARN del ADN, la doble hélice, un físico y un bioquímico, Watson y Crick, proponen un modelo molecular helicoidal doble de la estructura del cristal del ADN, desencadenando lo que hoy día se conoce como la biología molecular moderna. Esto marca un hecho que después, en 1962, ¿qué sucede? Se entrega el Premio Nobel de Medicina a Francis Crick y James Watson y Maurice Wilkins por sus descubrimientos en relación a la estructura molecular de los ácidos nucleicos. Y esto tiene su importancia para la transferencia de información en material vivo. Pero aquí cabe recalcar que no se hizo ninguna mención al aporte de Rosalind Franklin.
ya que gracias a sus estudios en cristalografía se dio la base teórica que confirma la validez del modelo que presentaron en su tiempo Watson y Crick. Bien, debería hacer esa aclaración. Después nos continuamos con lo que sería el año de 1966 y 1970, donde se produce el desciframiento del código genético por Marshall Nervingham y Heinrich Matter para determinar el primer codón de ARN mensajero. En 1970 se produce el descubrimiento y el aislamiento de enzimas de restricción por Hamilton Sweet y Ken Wilcon, donde ellos aíslan la primera enzima de restricción, permitiendo cortar y recombinar segmentos específicos de ADN. Bien, en 1972 se produce la síntesis de la primera molécula de ARN recombinante por Paul Berg. Los biólogos moleculares habían aprendido a alterar los genes individuales, cortar y pegar pedazos de ADN de diferentes organismos y moverlos de uno a otro. Se produce en 1973 la introducción de ADN recombinante en bacterias. Fueron Centennial Cohen, Herbert Boyer en la Universidad de California. Se vio que era factible hacer toda clase de experimentos en los que se recombina el ADN de organismos como bacterias, plantas y animales. Otro hecho destacable es que en 1975 se produce la conferencia de Asilomar. ¿Qué se discute en esta conferencia? Sobre los riesgos de la ingeniería genética. 140 científicos, médicos y legisladores se reunieron en el centro de conferencias de Asilomar en States Beach, California. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué hacer esta conferencia si en aquellos tiempos recién se estaba conociendo qué era la ingeniería genética, se estaba conociendo el ADN? Se debaten ya las implicaciones éticas de la ingeniería genética. Se establecieron algunos principios de bioseguridad con el objetivo de prevenir una fuga accidental de organismos recombinantes que podrían afectar al ser humano, a los animales o inclusive al medio ambiente. Bien, vamos a continuar con lo que serían de 1976 a 1977. En 1976 se producen las primeras directrices del National Institutes of Health sobre la investigación en ingeniería genética. El objetivo principal de este reglamento era impedir que los organismos recombinados se escapasen del laboratorio. Se imaginaron dos posibles clases de confinamiento, uno físico y uno biológico. El físico incluye 4 niveles de seguridad y el confinamiento biológico consistía en utilizar bacterias más débiles que fuesen incapaces de sobrevivir fuera del tubo de ensayo. En 1977 se desarrolla la técnica de secuenciación de ADN. Esta lo desarrolla Maxon y Hilbert. Este es conocido como el método químico, que consiste en romper las cadenas de ADN de manera sencilla, marcadas con radiación, con reacciones para cada una de las 4 bases nitrogenadas que contiene el ADN. Otra de las técnicas conocida como el método enzimático fue producida por Sanger, Niken y Coulson. Es también conocido por el método de los terminadores de cadena y los productos se leen por electroforesis. Aquí podemos observar que después, en 1977, igual se produce el primer genoma secuencial virus X174. La empresa Genetchet produce la primera proteína humana, la somatostatina, en una bacteria, técnicamente la E. coli. Y también se descubre el mecanismo de transferencia del ADN entre la bacteria Agrobacterium y las plantas. Bien. Nos vamos al año de 1978, al de 1980 hasta el de 1984. Genentech produce la insulina humana en E. coli. En 1980, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictamina que se pueden patentar microorganismos manipulados genéticamente. En 1982, se produce la creación del primer animal, el ratón, transgénico en el laboratorio. En 1983 se produce la intervención de la técnica PCR. Aquí también hay un hecho que quisiera destacar. En 1984 es el desarrollo de la huella genética como técnica fundamental de biología forense. En 1983, aparte de la intervención de la técnica de PCR, que se produce, es la primera mujer en recibir el premio Nobel
sin estar acompañada de otros investigadores. Barbara McClinton recibe el Premio Nobel de Medicina. Se le otorgó por descubrir el fenómeno de los elementos genéticos móviles presentes en el maíz, que puede transmitir información a través del cromosoma. Esto es un importante aporte a lo que sería la ingeniería genética. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender los procesos hereditarios. Además, también durante toda su carrera realizó un estudio extenso sobre las razas de maíz en Sudamérica, confirmando los mecanismos de cambio, regulación y conservación genética. Nos pasamos al año de 1986 y de 1997, donde se producen diferentes aportes en lo que sería la ingeniería genética. El primero de ellos es que se autoriza la primera vacuna contra la hepatitis B para uso en humanos producida por ingeniería genética. Es el primer ensayo de terapia con una niña burbuja. Y en 1994 es el primer vegetal transgénico, tomate flavar, aprobado para consumo humano. En 1995 es el primer genoma de una célula, Haemophilus influenzae secuenciado, y en 1997 la clonación del primer mamífero, la oveja Dolly, a partir de las células diferenciadas adultas. Aquí podemos ver que ya se está trabajando con el ADN tanto de animales y de plantas, y que ya hay incluso algunas patentes. Nos vamos al año de 2001. De 1978 al 2023, donde se produce una publicación en Nature Science del primer borrador completo de la secuencia del genoma humano. Se produce la primera clonación del embrión humano por el laboratorio Advanced Cell Technologies. Aquí cabe destacar que en su época hubo bastante polémica por este hecho. ¿Por qué? Algunos opinaban que sí era correcto, otros que no era correcto. En su momento, el doctor Robert Lanza, que era el director del equipo de investigación, sostenía que es un salto para preparar el terreno para la clonación humana terapéutica, como fuente potencialmente ilimitada de células inmunocompatibles para la ingeniería de los tejidos y medicina de los trasplantes. En el 2003 se descifra el genoma humano completo. En el año 2008, Eric Sonstein y Luciano Maffini descifran el mecanismo de CRISPR como una herramienta de edición de genes. CRISPR proviene de un término en inglés que en español es repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas irregularmente interespaciadas. En el 2012, ¿qué es lo que se produce? Doma, Chapier y publican el primer artículo que describía los componentes esenciales de la CRISPR-Cas9 y detallaban su utilidad para la edición de genes. CRISPR, ya he dicho que es repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente interespaciadas. Cas es un grupo de proteínas de un núcleo celular, nucleasas, está en el sistema inmunitario de las bacterias ante los virus. Las bacterias con una proteína llamada Cas, que junto con una guía GARN permite identificar, cortar y destruir la secuencia del ADN vírico. Se puede insertar o eliminar el ADN de una célula. Después, por último, el 9 de diciembre de 2023, se produce Casgary y Ligenia como terapia genética. Las células madre hematopoyéticas o las células madre de la sangre de los pacientes son modificadas mediante la edición del genoma utilizando esta tecnología, CRISPR-Cas9. Actualmente, ¿qué es lo que contamos? Contamos con algunas herramientas en bioinformática que nos permiten hacer diversas técnicas in silico, que podría ser como Snapseed y Benchly. También contamos con diversos bancos de datos como NCBI y GenBank, que si no fuese por todos estos aportes no tendríamos una base de datos, y hasta ahorita seguimos investigando qué nuevos genes o nuevas formas de modificarlo y de introducirlos a bacterias. Vamos a ver algunos pros y contras o ventajas y desventajas que nos podría traer la ingeniería genética. Como ya se ha mencionado, a lo largo de la historia de la ingeniería genética se ha tomado en cuenta las consideraciones éticas.
o las consideraciones bioéticas. Bioética es la fundamentación y metodología racional de las decisiones éticas cuando entran en conflicto diversos valores humanos en condiciones de incertidumbre o pronóstico. En sí, ¿qué ventajas podría tener la ingeniería genética? Deben ser enfermedades genéticas y hereditarias, y es lo que en este último año 2023 se ha logrado con una modificación de las células madre hematopoyéticas. También el desarrollo de vegetales y animales productivos para que los animales, por ejemplo, las vacas, pudiesen producir mayor cantidad de leche, pudiesen resistir las plantas a condiciones climáticas más adversas. Otra de las ventajas que podrá tener la ingeniería genética es el potencial para vivir más años y en mejores condiciones de vida, plantas tolerantes a sequías, producción de nuevos alimentos y fármacos, lucha contra la pobreza y el hambre que entraría en concordancia con la OEDS2. Y algunas desventajas que podríamos tener serían los efectos a largo plazo. Estas técnicas son nuevas y como no está autorizado su uso tanto para, considerando las limitaciones éticas, no se conoce muy bien qué efectos podría tener a largo plazo. Puede tener un margen de error bastante amplio, una limitación de la diversidad genética, algunos problemas de alergias y desequilibrios ecológicos. Una investigación, un tratamiento, un diagnóstico con relación con el genoma humano de un individuo solo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y las ventajas que entrañe, y de conformidad con cualquier otra exigencia de la legislación nacional, Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos. Eh, el objetivo en sí del análisis genético, la investigación del genoma humano, es un hecho positivo, pero y que mediante la investigación se obtienen nuevos conocimientos. En algunos casos, un tratamiento puede tener consecuencias negativas. Es por eso que los investigadores tienen que determinar qué tan positivo podría ser a largo plazo estas intervenciones. Hay que preguntarse cuál es el fin de las mismas. Para las conclusiones, tenemos que hay algunas aplicaciones, objetivos y beneficios que se pueden lograr conseguir con características deseadas en estas nuevas especies o bacterias. Se pueden producir bacterias productoras o degradadoras, se pueden prevenir enfermedades genéticas, se pueden tener cultivos de una mayor vida útil y con mayor rendimiento económico. Se puede producir la generación de nuevos fármacos, la diversidad de especies más resistentes a plagas y enfermedades. En sí, la manipulación de los genes con un objetivo en pro del ser humano, del desarrollo de una mejor calidad de vida y viendo que no se dañe al medio ambiente. Quisiera concluir con principalmente una ciencia siempre debe, para comprender una ciencia es necesario conocer su historia. Esto lo dijo Auguste Comte. Y también que la historia es una ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Todos estos avances nos han ayudado a determinar qué consideraciones éticas podría tener en un futuro para ir viendo. Del pasado tenemos que aprender los errores para llegar a un futuro mejor. Gracias.